Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a mí y a la Sor Juana Ayuwoki en una sesión de lectura más de pues su poema El primero sueño. ¿Eres la Sor Juana Ayuwoki o la Sor Juana que acusáis? En las últimas sesiones habíamos revisado diversos pasajes en los que el alma no sabía a través de cuál método orientar su proceso para adquirir el conocimiento. Habíamos planteado la posibilidad de utilizar las 10 categorías aristotélicas, habíamos planteado la posibilidad de discurrir a través de la escala del ser y habíamos también incluso, como en la última de las sesiones, planteado la posibilidad de la no posibilidad. Es decir, Sor Juana nos había dicho, el conocimiento finalmente es imposible. ¿Qué importa preferir un método o preferir otro si de cualquier manera mi intelecto es tan limitado que no puede comprender ni siquiera las cosas más sencillas de este mundo, como una rosa, como una fuente? En el pasaje que vamos a leer hoy, Sor Juana nos dará la última de las opciones. Nos dirá, la adquisición del conocimiento está bien, es imposible, pero vale la pena fracasar intentando adquirirlo. Para hablar de este último punto, el poema va a introducir una figura que muchos consideran es la figura central del poema, su símbolo. Esta figura es un personaje mitológico de la antigüedad grecolatina llamado Faetón o Faetonte, como decían también en los siglos de oro. El mito de Faetón o de Faetonte podríamos decir que es paralelo al mito de Ícaro. Ambos son figuras que al intentar volar muy alto, al ambicionar demasiado, obtuvieron en consecuencia un castigo por esa temeridad. La historia de Faetón está narrada en el segundo libro de las Metamorfosis. En la primera parte, en los primeros versos del segundo de los libros de las Metamorfosis de Ovidio. Sucede que Faetón era hijo de Febo, del mismísimo Sol, y de Clímene. Al enterarse, gracias a su madre, quién era su progenitor, Faetón decide encaminarse al Palacio del Sol, buscando que éste reconozca su paternidad. La descripción del Palacio del Sol en las Metamorfosis de Ovidio no tiene desperdicio. Si ustedes pueden ir y leer esos versos, encontrarán una experiencia literaria sumamente deslumbrante. El Palacio del Sol está hecho de los metales más preciosos. Tiene unas puertas de plata, tiene unas columnas de oro, está todo él revestido de piedras preciosas, etcétera, etcétera. La verdad es que es una delicia leer la descripción del Palacio del Sol y también las vestiduras del mismísimo Febo. Así que de verdad, si pueden, vayan a las Metamorfosis de Ovidio. El caso es que el joven llega al palacio de su padre y este, claro, lo reconoce. Y además de reconocerlo, Febo promete darle a Faetón el regalo que él elija, cualquiera que sea, y le da su palabra de dárselo. Por supuesto, Apolo no esperaba que su hijo fuera tan temerario y que le fuera a pedir, ni más ni menos, como regalo, el conducir por un día su carro, el carro del sol. Recuerden que para la antigüedad grecolatina, el sol pues era un carro jalado por caballos luminosos que cruzaba, ¿no? Volando, surcando los cielos durante el día. Ese carro salía de las ondas del océano y a las ondas del océano volvía al anochecer. Por supuesto, conducir el carro del sol con estos caballos tan impetuosos era una tarea sumamente difícil que solo podía llevar a cabo el mismísimo Febo Apolo. Es más, ni siquiera podía realizarla el más grande de los dioses, Júpiter. Cuando el sol escucha lo que su hijo le ha solicitado, por supuesto
que pues se arrepiente de haberle hecho la promesa y dice, ay, pídeme cualquier otra cosa, menos eso. Pero Faetón insiste y dice, no, yo quiero conducir el carro del sol. Al final Febo Apolo dice, pues ya le prometí esto, ya ni modo. Empieza a darle una serie de consejos que también en las metamorfosis de Ovidio son un deleite. El sol le dice a su hijo, ten cuidado cuando vayas ascendiendo porque la pendiente es muy pronunciada, ten cuidado cuando estés allá arriba en las esferas celestes y te enfrentes a las diferentes constelaciones, ¿no? Va a estar el león que te va a salir con su ferocidad al paso, van a estar las tenazas del cangrejo, etcétera, etcétera. Pues Faetón, que es terco y valiente, a pesar de todo lo que le ha dicho su padre, decide, como les decía, conducir el carro del sol y pues eso, como podrán ustedes suponer, no sale del todo bien. La inexperta mano de Faetón no es capaz de controlar el carro y los caballos se desbocan. Y antes de que pudiera el carro del sol conducido por Faetón incendiar el mundo entero, Zeus o Júpiter decide, pues para salvar el mundo, lanzarle un rayo fulminante con el que pues logra destruir el carro y por tanto terminar con la vida del joven. Faetón al final cae muerto en el río Po en Italia, donde fue sepultado por las náyades de ese mismo río. El relato en las Metamorfosis termina con una imagen verdaderamente desoladora de Clímene, la madre de Faetón, llorando sobre el frío mármol de la lápida. En esa lápida estaban grabados dos versos que podrían servirnos como base de todo el pasaje de Sor Juana que vamos a leer a continuación. Esos dos versos decían: aquí está enterrado Faetón, del carro de su padre Auriga, aunque no lo dominó, al menos murió por su gran osadía. La fábula de Faetón cautiva la imaginación de los grandes artistas del Renacimiento y del Barroco. Solo por poner algunos ejemplos, destaco los maravillosos dibujos de Miguel Ángel, en los que se retrata el instante en que el joven cae fulminado por el rayo de Júpiter, quien puede verse en lo alto de la composición sobre su ave, el águila. En la parte inferior, debajo del carro, los caballos y Faetón en desplome, pueden verse las náyades del Po lamentándose de la desgracia. Ese mismo y trágico instante retrata a Jean Carel Van Eyck en un óleo enérgico del siglo XVII que se conserva en el Museo del Prado. También vale la pena mencionar la dramática escultura tallada en mármol de Dominique Lefebvre, que a principios del siglo XVIII inmortalizó en piedra la caída del temerario Auriga. Y aunque no se trata de Faetón, sino de Apolo emergiendo de las ondas en su portentoso carro solar, no puedo dejar de mencionar, porque me encanta, la escultura de Jean-Baptiste Duby en una de las fuentes del Palacio de Versailles, o Versalles para los cuates. Y no olvidemos el poema del conde de Villamediana, tan desafortunado como Faetón, el conde no el poema, que gongorizó la fábula a principios del siglo XVII. Para Sor Juana, el personaje de Faetón debía ser sumamente importante. El sueño no es el único lugar de su obra en el que aparece. Yo pienso, por ejemplo, en un maravilloso soneto que Sor Juana escribió, me imagino, poco tiempo después de tomar los hábitos. Como ustedes saben, en la época, cuando una mujer tomaba los hábitos, es decir, profesaba como monja en un convento, tenía que pues hacer cuatro votos, cuatro juramentos que no podía dejar de cumplir a lo largo de toda su vida. Esos cuatro votos eran castidad, pobreza, obediencia y en el caso de las mujeres, el último, digamos que es el más fuerte, el que a nosotros no nos cabe siquiera en la cabeza, el voto de clausura, que implicaba estar recluida en un convento durante toda tu vida y bueno, hasta muerta, ¿no? Hasta después de muerta. Sor Juana profesa en 1669
en el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México y pues hasta la fecha, hoy, en 2020, junio de 2020, Sor Juana no ha abandonado las paredes del convento. Sus restos siguen ahí y tiene pues ya no sé cuántos siglos de estar enclaustrada en San Jerónimo. Entonces, tomar los hábitos no era poca cosa. El caso es que en este soneto, Sor Juana habla de esa tremenda decisión que implica tomar un estado vitalicio, tomar un estado que ha de ser toda la vida. Y el soneto dice: si los riesgos del mar considerara, ninguno se embarcara, si antes viera bien su peligro, nadie se atreviera, ni al bravo toro osado provocara. Si del fogoso bruto ponderara la furia desbocada en la carrera, el jinete prudente nunca hubiera quien con discreta mano lo enfrenara. Es decir, si el marinero, si el jinete, si el torero supieran, ¿no?, tuvieran conciencia del peligro al que se están enfrentando al hacerse a la mar, o al enfrentar al toro, o al conducir las riendas de un brioso caballo, probablemente no fueran tan valientes y se hicieran para atrás. Pero si hubiera alguno tan osado que, no obstante el peligro, al mismo Apolo quisiese gobernar con atrevida mano el rápido carro en luz bañado, todo lo hiciera y no tomara solo, estado que ha de ser toda la vida. Solo alguien tan osado como Faetón, que se atrevió a dominar el carro de Apolo en luz bañado, hiciera todo, ¿no? Ese es el más valiente de todos, todo lo hiciera. Solo a una cosa le sacaría, solo temería de hacer una cosa. ¿Y cuál es esa? De tomar un estado que ha de ser toda la vida. Es la primera vez que Sor Juana se compara con Faetón. Ya lo hizo en este soneto a propósito de la toma de hábitos, y dice: yo fui más valiente que Faetón al atreverme a tomar el estado de monja que tengo. Y ahora, en este pasaje del Primero Sueño, volverá a compararse con este personaje mitológico. Otras más esforzado, demasiada acusaba cobardía, el auro anteceder que en la lid dura, a ver siquiera entrado, y al ejemplar osado del claro joven la atención volvía, auriga altivo del ardiente carro, y el sin feliz bizarro, alto impulso el espíritu encendía, donde el ánimo haya, más que el temor ejemplos de escarmiento, abiertas sendas al atrevimiento, que una llave estrilladas no hay castigo, que intento baste a renovar segunda ambición digo, ni el panteón profundo, cerúlea tumba a su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante, mueve por más que avisa, al ánimo arrogante, que el vivir despreciando determina, su nombre eternizar en su ruina. Tipo es antes modelo, ejemplar pernicioso, que alas engendra a repetido vuelo, del ánimo ambicioso, que del mismo terror haciendo halago, que al valor lisonjea, las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. Es un pasaje maravilloso, maravilloso. Ese otras con el que inicia el verso que acabamos de leer, el primer verso que acabamos de leer, está relacionado con pues todas esas dubitaciones de las que ya hemos hablado, ¿no? Antes de que Sor Juana empezara a hablar de la flor, de la rosa y la fuente, nos ha dicho: estos pues grados discurrir quería unas veces, ¿no?, pero otras disentía, y ahora nos dirá, bueno, a veces disentía y otras, más esforzado, más valiente, volvía la atención, volvía los ojos al claro ejemplo de Faetón. Y dirá: no puede ser uno tan cobarde, ¿no?, como para rendirse antes siquiera haber entrado en la lucha, en la lid, por la obtención de conocimiento. Y entonces, como decíamos, se vuelven los ojos al ejemplo de Faetón, que tuvo un espíritu tan alto, tan bizarro, es decir, tan valiente, que se atrevió a dominar el carro del sol, ¿no?, a pesar
de la enorme dificultad que ello implicaba. Sor Juana nos dice una cosa maravillosa. El ejemplo de Faetón, el infeliz ejemplo de Faetón, más que ocasionarle temor, le ocasiona ánimo, le da impulsos para volver a intentar la gran osadía de comprenderlo todo. El ánimo halla en el ejemplo del joven Auriga del ardiente carro, más que temor o ejemplos de escarmiento, abiertas sendas al atrevimiento, que una vez ya trilladas no hay castigo, que intento baste a renovar segundo. Es decir, cuando uno se atreve, cuando el primero se atreve a emprender algo que parece muy dificultoso, ¿no? Pues aunque fracase, de alguna manera ya ha abierto la senda por la que otro puede encaminarse y volver a intentar eso que se intentó en primera instancia fallidamente. Así pues, ni el hecho de que Faetón haya quedado sepultado por las aguas del Po, como decíamos hace un momento, ni el hecho de que Zeus le haya arrojado el vengativo rayo fulminante, son suficientes para disuadir al alma de Sor Juana de intentar la adquisición del saber. Ni el panteón profundo, cerúlea tumba su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve, por más que avisa, al ánimo arrogante. Les decía hace unos momentos que los dos versos que, según Ovidio, habían estado grabados en la tumba, en la lápida de Faetón, nos iban a servir para entender este pasaje del primero sueño. Yo creo que hay cuatro versos claves en este pasaje que de alguna manera resumen todo su sentido. El vivir despreciando determina su nombre eternizar en su ruina. ¿Sí? Faetón no es una figura que vaya a eternizarse en la historia gracias a su triunfo. Es un héroe que se eterniza en la historia justamente gracias a lo contrario, a su fracaso, a su derrota. Su nombre eterniza en su ruina. Y hay otros dos versos importantes. Las glorias de Letrea entre los caracteres del estrago. El pasaje de Faetón da pie a Sor Juana para hacer una reflexión, como otras que ya hemos visto a lo largo del poema, que podríamos llamar jurídica o judicial. Ya vimos cómo el ejemplo del joven Auriga del carro del sol no basta para impedir que otros vuelvan a intentar lo que él intentó fallidamente por vez primera. Así pues, la reflexión que sigue irá encaminada a decirnos que más valiera no mostrar, públicamente ni los crímenes ni los castigos de esos mismos crímenes, porque lo único que estamos consiguiendo es incitar a otros a que vuelvan a cometerlos. Hay que pensar que Sor Juana vive en una época en la que son frecuentes los autos de fe del Santo Oficio. Bueno, así que digas tú frecuentes no, pero los había. El caso es que en estos autos de fe se exhibía a los reos por las calles en una procesión, y esos reos eran finalmente conducidos, pues en el peor de los casos, a los quemaderos del Santo Oficio, que estaban ubicados frente al convento, ahora ex convento de San Diego, que es un museo actualmente de arte contemporáneo que está pues ahí en la Alameda de la Ciudad de México. Entonces, pensando en este contexto, no es descabellado lo que Sor Juana nos plantea en el pasaje. Si tú le muestras a la gente los crímenes que estos reos realizaron y además exhibes el castigo que obtuvieron a raíz de cometer esos crímenes, lo único que estás haciendo es incitar a otros a que los vuelvan a cometer. O el castigo jamás se publicara
porque nunca el delito se intentara, político silencio antes rompiera los autos del proceso circunspecto estadista, o en fingida ignorancia simulara, o con secreta pena castigara el insolente exceso, sin que a popular vista el ejemplar nocivo propusiera, que del mayor delito la malicia peligra en la noticia, contagio dilatado trascendiendo, porque singular culpa solo siendo, dejara más remota a lo ignorado su ejecución que no a lo escarmentado. Un circunspecto estadista, o sea, un cuerdo y prudente político, sabría que la gente comete delitos porque tiene ejemplos a seguir y por tanto no castigaría a los criminales frente a la popular vista, frente a la vista de toda la gente, porque si las culpas de otros se mantuvieran en lo ignorado, en lo desconocido, sería más remota, o sea, menos probable, la nueva ejecución del mismo crimen. Ocurre al contrario cuando, por escarmentar a la población, la justicia publica crímenes y exhibe castigos. Pues bien, he querido dedicar un video entero a este pasaje que no es tan extenso porque, como les decía al principio, probablemente sea el pasaje central, el que resume en sí el sentido último del primer sueño. La alegoría del desgraciado hijo del sol, aplicada a la adquisición del conocimiento, envuelve una de las grandes, o si no es que la gran reflexión del sueño de Sor Juana. Quien dedica su vida al estudio, quien busca saberlo todo, está de antemano consciente de la imposibilidad de su osadía. Con todo, se entrega a la empresa de conocer. Su desplome, su fracaso, es al mismo tiempo su ascenso hacia la gloria. Las glorias deletrea entre los caracteres del estrago. Muchas gracias por habernos acompañado en una sesión más de lectura. Espero que todo hasta aquí pues vaya quedando más o menos claro o bien claro. Y si no, no olviden que pueden dejarme sus dudas en los comentarios y ya yo me dedicaré a contestar. Estamos muy cerca del final, muy muy cerca. Espero que aún tengan el ánimo, si es que algún ánimo tenían, del principio. Hasta la próxima. A ver, despídete. ¡Ah! No tienes brazos.